Bueno, continuando, ya ingresaron todos. Estábamos aquí en la parte en la que ya hemos determinado todo lo que concierne nuestra precipitación, ¿no? Tenemos como datos un yetograma. Lo único que hacemos es acumular ese yetograma para saber cuánto es nuestra precipitación acumulada y sacamos para cada intervalo nuestra intensidad, ¿no? Una vez que tenemos nuestra intensidad, podemos ya empezar a determinar nuestra infiltración. Ahora, para determinar la infiltración, lo que podemos hacer es primeramente asumir, les decía, en un intervalo 0, bueno, nuestra infiltración acumulada se va a infiltrar 0 también, ¿no? Tenemos el estrato del suelo, tenemos ahí el suelo, va a precipitar, y en el inicio, en el tiempo 0, no vamos a tener 0 infiltración acumulada, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, se llega a encharcar un poco, eso va a infiltrar, ya sea por la capilaridad o por la gravedad, empieza a infiltrar cierta cantidad de agua, y lo que ha precipitado en el tiempo, el total de la precipitación, se puede determinar nuestra infiltración acumulada, ¿no? Al inicio siempre va a ser lo mismo, todo lo que ha llovido se va a infiltrar, pero esto se va a determinar con una ecuación, ¿no? ¿Con qué ecuación? Con esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, sí, está bien. Lo determinamos con esta ecuación, donde la infiltración en el tiempo del t más delta t es el tiempo siguiente, es decir, este, va a ser igual a la infiltración acumulada en el tiempo anterior, más la intensidad de la lluvia, esta es la intensidad de la lluvia en el tiempo, por el intervalo de tiempo que tiene esta intensidad de la lluvia. Es decir, la infiltración acumulada en este tiempo siguiente va a ser igual a infiltración acumulada del tiempo anterior, y el tiempo anterior es 0, en este caso va a ser 0, más intensidad de la lluvia del tiempo. ¿Cuánto es nuestra intensidad? Nuestra intensidad es 0.75, entonces va a ser 0.75 multiplicado por el intervalo de tiempo, que es 0.20. Entonces, de esta forma, nosotros determinamos la infiltración acumulada. ¿Ya? Primero determinamos... ¿Será que yo estoy por la compu? ¿Perdón? ¿Será que puede aceptar que yo esté entrado con mi compu y no entra todavía? No tengo ninguna solicitud. Ah, ahí sí apareció. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, así determinamos nuestra infiltración acumulada, ¿no? De esta forma, pasamos a, una vez que se tiene la infiltración acumulada, que es esta la infiltración acumulada, con esta ecuación, pasamos al revés, volvemos aquí atrás y determinamos nuestra tasa de infiltración, este valor de la tasa. Entonces, yo he supuesto que lo que ha llovido se ha infiltrado en el suelo, y ahora quiero saber todo lo que se ha infiltrado. Ya tengo cuánto es mi altura y tengo el tiempo, entonces yo puedo saber mi tasa de infiltración. ¿Cómo lo hago? Para el criterio de Greenham, esta es mi ecuación para utilizar para la tasa de infiltración. Ya que les decía que no solamente tiene que ver con lo que se ha registrado, sino también con valores
como la permeabilidad, como K, que es la permeabilidad, la cabeza de succión, la variación del contenido de humedad, la infiltración acumulada y más uno, ¿no? Entonces, estos valores de permeabilidad, cabeza de succión y el incremento de la porosidad que se tiene, vamos a tener que determinarlos o extraerlos de muestras de suelo o de, en este caso, tablas, ¿no? Aquí tenemos valores de la porosidad efectiva, cabeza de succión y permeabilidad. Nosotros, para determinar la variación del incremento del contenido de humedad, tenemos que es igual a 1 menos la porosidad, la saturación multiplicado por la porosidad efectiva, ¿no? Y para determinar los valores de la porosidad efectiva, lo extraemos directamente de tabla, ¿ya? Nuestra saturación efectiva la hemos considerado del problema inicial de 28%, ¿no? Esa es nuestra saturación efectiva. Entonces, nuestra saturación efectiva lo determinamos directamente de las condiciones iniciales, el 28%, y la porosidad efectiva, como les decía, de tablas. Reemplazamos en esta ecuación y obtenemos la variación del contenido de humedad. Esa variación del contenido de humedad lo multiplicamos por la cabeza de succión, que también la determinamos de tablas en función del tipo de suelo, y tenemos la cabeza de succión multiplicada por la variación del contenido de humedad. Con este dato, yo ya puedo determinar mi tasa de infiltración, ¿no? Y obviamente con la permeabilidad que también la saco de tablas. Saco de tablas la permeabilidad, la cabeza de succión y porosidad efectiva. Sumado a las condiciones iniciales de mi saturación efectiva, yo puedo determinar esta ecuación, donde esta es la tasa de infiltración. Tengo la permeabilidad de tabla, cabeza de succión por variación del contenido de humedad, igual de tabla. Esto de tabla, este valor de la infiltración acumulada es el valor que he obtenido aquí, ¿no? Es el valor más 1. Con esto yo tengo mi tasa de infiltración. Entonces, una vez que tengo la tasa de infiltración, yo tengo que comparar. Esto sí es muy importante porque tengo que comparar. Este es infiltración y esta es mi velocidad de infiltración. Mi velocidad de infiltración aquí, ¿qué me dice que tengo en el primer intervalo? 25. ¿Y cuánto es mi precipitación? ¿Cuánto es la intensidad de la precipitación? Era 0.75 en el primer intervalo. Entonces, esto es mucho más que lo que está lloviendo. Entonces, sí se puede infiltrar. Pero llega un momento, reemplazando todas las ecuaciones, en el, siguiendo todos los intervalos, en el que, por ejemplo, estamos aquí. Esta es mi velocidad de infiltración con 2.24. Pero mi precipitación tiene un valor, o mi intensidad de la precipitación tiene un valor de 2.7. Quiere decir que está lloviendo más que lo que el suelo puede infiltrar. Entonces, en este intervalo, aquí se produce un encharcamiento, es el tiempo de encharcamiento, y se produce una escorrentía directa y un exceso de precipitación. Es que ya no se puede infiltrar y ya se produce el exceso de precipitación, ¿no? Este tramo de aquí. ¿Hasta cuándo, dirán ustedes? Es hasta que
Eh, bueno, hasta que de nuevo la capacidad de infiltración del suelo sea mayor a la intensidad de la lluvia. En este caso, esta tasa de infiltración de 1.36 es mayor. Ahora sí el suelo vuelve a tener la capacidad de admitir más de lo que está lloviendo. O también ya bajó la intensidad de la lluvia, ¿no? En la tormenta. Entonces, en este intervalo se produce la tasa de, perdón, el exceso de precipitación. Ese es uno de los criterios que se deben analizar, ¿no? ¿Tienen alguna consulta sobre los cálculos para ya empezar a realizarlos? Esta tablita lo vamos a hacer más detallada a mano. Igual de todos modos yo les voy a pasar la tabla en los resultados para que puedan comprobarlos. Y otro aspecto importante, bueno, entonces repasando, ¿no? Tenemos datos, el dietograma, sacamos nuestra precipitación acumulada, sacamos nuestra intensidad de la lluvia, queremos saber cómo está lloviendo, con qué velocidad. Después pasamos a la infiltración acumulada, sacamos uno de los intervalos. Después pasamos a la tasa de infiltración. Y para ver si están bien estas fórmulas que he utilizado, tengo que comprobar si este valor es mayor que este. Si es menor, entonces se utilizan, como en este caso que llegamos aquí, si este valor es menor que este, lo que tenemos que hacer es cambiar de fórmulas. ¿Cómo cambiamos de fórmulas? En el formulario o en la teoría nos dice que tenemos este valor o esta ecuación como la infiltración acumulada, perdón, es esta, ¿no? Es esta, sí, es esta la infiltración acumulada que se tiene ya cuando existe el encharcamiento, ¿no? Cuando tenemos, eh, cuando la tasa de infiltración es menor que la intensidad de la lluvia. Los de aquí, como ven, no están con ecuaciones. Entonces, ¿qué se procede a hacer? Es determinar y reemplazar estos valores dentro de la infiltración acumulada. Es decir, yo ya no empiezo a calcular, yo ya no voy a calcular con esta simple fórmula. Esta la voy a desechar cuando mi tasa de infiltración sea menor a la intensidad de la lluvia. Empiezo a calcular estos valores con esta ecuación. Yo tengo que determinar mi infiltración acumulada en el tiempo siguiente. Pero tengo la infiltración del tiempo anterior, cabeza de succión y versión de continuidad lo tengo esos mismos valores, tengo permeabilidad y tengo el intervalo de tiempo. Itero esta ecuación, porque es logarítmica, aquí se ha reemplazado para este ejemplo, itero y determino este valor por iteración, ¿no? Una vez que lo determino por iteración, vuelvo a calcular la tasa y vuelvo a comprobar. Entonces, ese es el proceso que se realiza, ¿no? Como les decía, lo vamos a ver hoy día previamente así a grandes rasgos, para que ustedes me digan si llevaron esto en la teoría, de repente en hidrología, o recursos. Después, la siguiente clase lo vamos a hacer este mismo ejercicio más detalladamente, ¿no? Llenando los datos uno por uno, que es lo que va a entrar en el examen. Y como hay suspensión de
actividades, bueno, el examen se va a posponer para el otro martes. ¿Alguna duda? Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí este ejercicio porque veo que tiene que estar mucho más detallado la resolución paso a paso. Lo voy a detallar un poco más. Obviamente no van a cambiar el procedimiento ni los cálculos y lo vemos el próximo martes. ¿Está bien? Perdón, el jueves nos toca, ¿no? Esperemos que ya se normalice todo y para no retrasar más nuestra evolución. De todos modos, tienen que seguir con el proyecto y no dejarlo a un lado, ¿no? Continuar avanzando. Inge, tengo una consulta, buenas noches. Buenas noches, sí. Es respecto al proyecto, para hallar el número de curva, si queremos usar los programas de ArcGIS, usando ArcMap, he tratado de conseguir los mapas de cobertura, uso de suelo y mapas de suelo y no encontré nada. Mi cuenca está en el departamento de La Paz. ¿Usted no me podría facilitar esa información o cómo lo podría hacer? Eh, lo voy a buscar y lo voy a subir al grupo. Si hay alguno que se puede determinar el uso de suelo y que se tiene y partes de coberturas vegetales, ¿no? Pues ustedes tienen que reclasificarlo en cualquier programa GIS, QGIS o ArcGIS y asignarle el número de curva en función de las tablas, ¿no? Otra opción es tener desde las fotos satelitales, no desde el modelo digital de elevación, sino de las fotos satelitales, como se conoce diferentes espectros, ya sea el infrarrojo, el rojo, y es determinar un índice de regresión normalizada, que ese índice de regresión normalizada nos va a decir, es una relación rojo y el infrarrojo, en el que utilizan para determinar qué tipo cómo está la cobertura vegetal, si es buena, si es saludable, si es abundante. Y como es el infrarrojo, es la banda que reconoce la cobertura vegetal, entonces dependiendo del satélite, del Landsat o Sentinel, entonces la ecuación cambia, ¿no? Puede ser la banda 3 menos la 4, la 3 más la 4, dividido entre la 3 más 4 o diferente ecuación. Eso va a determinar en tu imagen satelital un mapa o un raster en el que vos vas a tener píxeles con valores del índice de regresión normalizada. Esos valores de índice de regresión normalizada, vos puedes compararlos con tablas y decir, esta zona es pasto, esta zona es bosque, esta zona es suelo húmedo, por ejemplo, valores de casi cercanos a cero son suelos desnudos, ¿no? Y de esta forma puedes relacionar con la tabla que se tiene del Servicio de Conservación de Suelos del número de curva, ¿no? Eso es haciéndolo totalmente a mano, ¿no? Empezando de cero y vos realizando toda esa supervisión y el procedimiento en el que vas con. Ahora, de otra forma es conseguir los mapas que están a gran escala y están realizados y determinar, ¿no? Pero es así como se determinaron los mapas de suelo y cobertura vegetal, ¿no? Ese procedimiento. Yo te lo voy a buscar y te lo envío, ¿ya? Al grupo lo subo. ¿Alguna otra consulta?
Inge, la fecha de presentación del proyecto se mantiene o se va a modificar igual? Lo mantenemos hasta que veamos que no se amplía el plazo, pero me comentaban inicialmente en la clase que decían que se iba a posponer, ¿no? Que se iba a ampliar el plazo por toda la paralización. Pero de todos modos, no nos dejemos. Vamos a posponer exámenes. De repente, yo veo un comunicado oficial y les confirmo. ¿Está bien? Están avanzando, ¿correcto? ¿Alguna otra duda del proyecto? Inge, tenía la cuenca, no podría dividirla en cuencas más pequeñas y en función a las tablas hallar el número de curva para hallarlo, o no se puede. Sí, se puede dividir, pero como te digo, ya tienes como cuando trabajas en SIG, la información te viene por un píxel y el píxel tiene un tamaño de 12 por 12, ¿no? Dependiendo de qué información estás utilizando, 30 por 30. Entonces, el píxel ya tiene la información. Si lo divides por subcuencas o si lo trabajas en una cuenca entera, el píxel ya maneja la información, aunque la dividas o lo juntes. Y si multiplicas los mapas, los rasters, es el píxel el que mantiene el dato de la información que le asignas o que le cargas. Puedes dividir para que sea un poco más detallado el estudio, de repente el análisis requiera que se divida, pero cuando trabajas en sí, creo que generalmente te va a dar el mismo resultado, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, si no tenemos consultas el jueves, esperemos que se normalice. Y háganme recuerdo en el grupo, yo les voy a subir esa información. Lo tengo ahí en alguno de los discos de todo Bolivia, ¿ya? Buenas noches y hasta el jueves. Buenas noches, Inge. Gracias.